orar y empezamos. Señor, gracias te damos por esta noche. Te pedimos mucha sabiduría para el tema que vamos a tocar. Te pedimos, Señor, que dirijas nuestros pensamientos en el nombre de Jesús, con la autoridad que viene de ti, para que nuestros corazones entiendan tu palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas. Gracias en Cristo. Amén. 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 Bueno, la semana pasada, al terminar el estudio, Rocco, Lucy, Dolly sacaron un tema a relucir por un versículo bíblico que hablaba de la predestinación. Y con las respuestas que tuvimos yo no me sentí muy contento ni muy satisfecho. Así que he preparado para el día de hoy un estudio especial sobre este tema. La doctrina de la predestinación fue articulada básicamente por Juan Calvino. Es un reformador suizo que vivía en Ginebra en el siglo XVI. Lutero viene a ser terminando el siglo XV y Calvino es empezando el siglo XVI. O sea, casi eran contemporáneos, ¿ya? Entonces, Calvino, Zwinglio, Lutero eran contemporáneos, se conocían, eran teólogos, y ellos le dieron forma a la reforma protestante. ¿Por qué estos países se acogieron? Porque hasta ese momento la Iglesia Católica disfrutaba de poder no solamente religioso, sino poder político e inclusive poder militar. Los países como Suiza, Alemania, Austria, vieron en esto la oportunidad para liberarse del yugo de la Iglesia Católica. Entonces los principados que existían en ese tiempo, los principados de la zona germánica, los principados de la zona de Suiza y los principados de la zona de Austria, vieron en esto una posibilidad para rebelarse del imperio religioso que ejercía la Iglesia Católica. Entonces, ellos fueron los precursores de la Reforma. ¿Por qué se le llama Reforma Protestante? Porque ellos protestaban contra la prepotencia política de la Iglesia Católica sobre los pueblos. Pero en realidad no es solo de Calvino. Cuando se habla de la predestinación, la palabra tiene mucho que decir. No solamente Calvino, sino la misma Biblia tiene muchos textos que nos llevan a analizar el tema de la predestinación. Frente a la corriente calvinista de la predestinación, apareció la propuesta de Jacobo Arminio, también del siglo XVII, un siglo después, donde él apostaba al libre albedrío como condición salvadora y por lo tanto se oponía radicalmente a la posición calvinista. Y por eso hasta ahora, cuando hablamos de posiciones teológicas, muchas veces se habla de la posición calvinista enfrentada a la posición arminiana. El calvinismo dice que todo está determinado por la voluntad divina. Y el arminianismo dice que todo está sujeto a la decisión del hombre. ¿Ya? Entonces,
Calvino decía que era la voluntad divina la que determinaba las cosas futuras de cada ser humano, de cada persona, del mundo en general. Era Dios. La posición arminiana decía que no, que era el hombre el que con su libre albedrío determinaba las cosas en su propia vida e inclusive en todo el planeta Tierra, ¿no es cierto? Entonces, de aquí viene la gran pregunta que nos lleva a la discusión. Si todo está determinado por Dios, ¿para qué Dios le dio al hombre el libre albedrío? Si en realidad no puede elegir nada. Si ya todo está determinado, no encaja con el concepto que el hombre tenga libre albedrío. Esa es la posición que discute al calvinismo. Y la pregunta hacia los arminianos es lo siguiente. Si el hombre con su libre albedrío determina las cosas, entonces, ¿tiene el hombre poder sobre Dios? ¿Es Dios una marioneta del hombre? ¿Puede un ser humano, que la Biblia dice que somos polvo en el universo, puede un ser humano tener el poder en su libre albedrío para determinar el destino de la humanidad y el destino de su propia vida? Entonces la discusión es que o Dios es soberano y manda sobre todos, o es el hombre el soberano que determina las cosas. Es decir, Dios quiere hacer algo, pero depende del hombre. Y entonces, en este caso, el hombre sería más poderoso que Dios porque Dios tiene que sujetarse a la decisión del hombre. Pero si el hombre es el que determina, la pregunta es, ¿quién es verdaderamente Dios? Porque en este caso Dios sería una marioneta del hombre. Y entonces esto nos lleva a discusiones teológicas que podemos discutir hasta la eternidad, porque estamos hablando de conceptos absolutos, ¿no? Ahora, voy a leerles la definición que da Calvino sobre la predestinación, y yo sé que con esto ya empezamos la discusión. Y voy a compartir con ustedes, eh, voy a compartir pantalla. ¿Ya? Bien. Esta es la definición de Calvino. ¿Ya? Dice, llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o a muerte. Vamos a leerlo otra vez porque solamente leyendo esta definición causa escozor, ¿no? Mm. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que el hombre está predestinado para vida o para muerte. ¿Ya? Ahora, Hugo tiene una pregunta.
señor. Bueno, según Calvino, ahí estaría negando el objetivo o la visión de Cristo. Porque si ya todos estamos predeterminados, ya que nosotros estamos encasillados, entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Existió Jesús? Claro, 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 para y que, además yo, yo no estoy de acuerdo con con esa palabrita ordena, como sí, si fuéramos muñecos de fábrica, ¿no? Unos van sí, para la derecha, otros para la izquierda, no. Esa palabra ordena debe ser tachada. En mi claro, opinión, sí, Dios tiene leyes espirituales, o sea, las cuatro leyes espirituales, ¿no? Hay leyes espirituales, está el camino ancho, el camino angosto, y el ser humano decide a dónde entrar. Y si entra por el camino angosto, que es el claro, de Dios, sí. ya seguimos la corriente y todas las cosas. Y si uno entra por el camino ancho, que son las cosas del mundo, pero uno decide. No es que Dios nos ponga como muñequitos de fábrica, uno decide. Para mí eso está clarísimo. Bueno, está bien. Lo que ha dicho Hugo para mí es muy interesante, muy Mm, interesante. Si hay cierta gente predestinada para vida eterna y hay mm. gente predestinada para condenación, ¿Para entonces qué vino la Jesús? muerte de Cristo no tiene razón de ser. Mm, Pero los calvinistas explican y dicen, ningún ser humano por sus obras puede entrar a la presencia de Dios. Es decir, ningún ser humano puede ganarse el cielo. Los exacto, calvinistas aducen y dicen, era necesario que Cristo viniera a morir por ellos. Es decir, Cristo vino a morir por los que estaban predestinados para vida eterna. Entonces, los que estaban predestinados para vida necesitaban la muerte de Cristo, pero la muerte de Cristo no tiene ningún efecto en los que están predestinados para condenación. Lo que estoy haciendo yo es explicarles a ustedes lo que es el calvinismo extremo, ¿ok? No estoy defendiendo a Calvino, les estoy explicando lo que ellos responden. Ahora, este concepto de Calvino suena prepotente, ¿verdad? Pero debemos considerar de Dios algunos de sus atributos, como su omnisciencia, su omnipotencia, su soberanía y su derecho sobre su creación. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes discuten con un calvinista, y los calvinistas extremos generalmente están muy metidos en iglesias como la iglesia luterana, por ejemplo. La iglesia luterana tiene unas posiciones calvinistas a veces extremas, ¿no? En Burdorf, este señor, Walter Raffi, él tiene esta posición calvinista. Yo lo he conversado con él y él de su boca me dijo que él creía que habían hombres creados para vida y que habían hombres creados para muerte, ¿no? Él mismo me lo dijo. Entonces, nosotros cuando discutimos este tema, los calvinistas nos dicen, tienes que entender los atributos de Dios, que Dios es omnisciente y que lo sabe todo y lo sabe de antemano, que Dios es omnipotente, que tiene todo el poder para hacerlo, que Dios es soberano y que tiene, por soberanía, tiene el derecho sobre toda su creación, ¿no? Y entonces, negar, negar que Dios sea omnisciente o negar que sea omnipotente o negar que sea soberano, definitivamente es una herejía, porque estamos negando el carácter de Dios mismo, ¿no es cierto? Estamos negando el carácter de Dios, porque si pensamos que existe algún evento
que ocurra sin que Dios esté en control, entonces el universo sería un verdadero caos. Todo dependería de las decisiones de los seres humanos y Dios quedaría como un simple espectador o estaría simplemente detrás de solucionando los errores que los humanos ocasionan. ¿Ah? Entonces, creer que pueden haber eventos que dependen del libre albedrío del hombre o la decisión del hombre y pasan por alto la soberanía de Dios o la omnipotencia de Dios o la omnisciencia de Dios. Entonces es darle al hombre un lugar por encima de Dios. ¿De acuerdo? Entonces el problema radica en quién resulta ser el soberano. ¿Quién es el que resulta ser soberano? ¿Dios o su creación? ¿Quién controla los hechos de la historia? ¿Nuestras decisiones o las decisiones de Dios? ¿Quién es el Señor? ¿Dios o nosotros? Y aquí viene la pregunta que hizo Dolly la semana pasada. ¿Puede el hombre, con sus oraciones, con ayuno o con lo que sea, cambiar la voluntad de Dios? ¿Podemos hacer que Dios cambie su voluntad? ¿O Dios cambia su voluntad porque Él sabía de antemano que la iba a cambiar? Es decir, Dios ya sabía lo que íbamos a hacer y ya de antemano ese era su plan. ¿Tiene el hombre el poder para cambiar los planes de Dios? El creer que nuestras decisiones y acciones afectan la voluntad soberana divina es negar el gobierno soberano de Dios, es negar la omnisciencia de Dios, es negar el poder omnipotente de Dios, y estamos corriendo el riesgo de cambiar los roles, ¿no? Donde ya no es Dios el soberano, sino nosotros que estamos intentando ocupar el lugar de Dios y que Dios se sujete a nuestras decisiones. Y este es el conflicto que discutimos cuando discutimos con los calvinistas. O sea, los calvinistas presentan una cara de la moneda que tiene mucho argumento. Realmente tiene mucho argumento. Ahora, vamos a volver y vamos a pensar en la definición, nuevamente la definición de Lutero. Vamos a volverla a leer. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres. Porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o predestinado a muerte. Ahora, voy a hacer una pregunta, ¿no? La pregunta es esta. ¿Acaso Dios no tiene el derecho de hacerlo? A ver, voy a preguntar. Juliet, que está ahorita escuchando, en algún momento ayudó en la iglesia para crear los globos para el baby shower de Valentina, ¿no? Y entonces llega
y ella tiene experiencia en todo esto, y fueron con Lucy y trabajaron esto y armaron un arco de globos. La pregunta es esta. ¿Acaso Lucy y Juliet no tenían derecho de cambiar el color de los globos? Sí. ¿Acaso no tenían de hacerlos más chiquitos o más grandes? Sí. ¿Acaso en lugar de un arco no podían hacer un cuadrado? Sí. ¿Acaso no podían reventar los globos si quisieran? Sí. O sea, sí tenían derecho porque era creación de ellas. Y el calvinista se respalda en eso. El calvinista se respalda diciendo que Dios es el creador y tiene derecho de hacer lo que él quiera. Inclusive hay textos bíblicos en la Biblia donde dice que Dios puede escoger un vaso para honra y otro para deshonra, ¿no es cierto? Entonces, él tiene el derecho de hacerlo, claro que sí. Él podría hacerlo, claro que sí. ¿Cuál es el problema? Y el problema está en que el concepto de Calvino se centra solo en los atributos no comunicables de Dios. Voy a compartir pantalla. Esto lo estudiamos nosotros hace un tiempo atrás. Justamente en Doctrinas Fundamentales estudiamos los atributos no comunicables o los atributos incomunicables. La doctrina de la predestinación absoluta de Calvino se basa en los atributos no comunicables, en su poder creador, que Dios es creador y tiene derecho, que Dios es soberano, que Dios es supremo, es decir, que nadie se le puede oponer, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que la omnisciencia, que Dios es eterno, que Dios no cambia. Entonces, la posición de Calvino se basa básicamente en los atributos incomunicables, ¿no es cierto? El problema es que no toma en cuenta los atributos comunicables. Y estos eran los atributos comunicables. Noten acá que estudiamos esto en febrero de 2023. ¡Wow! Acá puse la fecha. En febrero de 2023 estábamos viendo los atributos de Dios. Está grabado en el internet para los que no escucharon esta clase. Acá está, los atributos comunicables de Dios. Y entonces, la interpretación de Calvino de la predestinación no toma en cuenta factores como que Dios es amor, o la gracia de Dios, o la misericordia de Dios, o la paciencia de Dios, la bondad, la fidelidad, la verdad, la justicia de Dios, ¿no es cierto? Porque ¿cómo podría un Dios amoroso y misericordioso crear hombres para vida y crear hombres para condenación? ¿Dónde está el amor de Dios? En un Dios que crea para condenación. ¿Tiene el derecho de hacerlo? Claro que tiene el derecho, podría hacerlo si quisiera, pero ya de plano estamos diciendo que un Dios que crea para vida a algunos y crea para muerte a otros, no sería en ninguna manera un Dios de amor, ni un Dios de justicia, ni un Dios de gracia, ni un Dios de misericordia. ¿Cómo podemos aceptar que existe una predestinación para vida y otra para muerte? ¿No? ¿Acaso Dios no nos ha dicho que Él quiere que todos los hombres sean salvos? Esta está en la carta a Timoteo. Dios ha dicho claramente que quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? Y el problema es que
la definición de Calvino de predestinación no incluye los conceptos del carácter de Dios como son el amor, la misericordia, la gracia, porque si quisiera gracia, si Dios fuera absolutamente pura gracia y por gracia salva a los hombres, entonces Dios tendría que salvar a todos. ¿Por qué condenaría a algunos? Entonces Dios salvaría por gracia a todos y la pregunta de Hugo vuelve a tomar revelancia. ¿Cómo es? ¿Revelar? Relevancia. Relevancia, Relevancia, perdón. relevancia. Vuelve a tomar relevancia, ¿no? Porque si Dios salvara a todos por gracia y por misericordia, entonces por gusto murió Cristo. Entonces la obra de Cristo no tendría razón de ser. Después de haberles planteado estas dudas sobre la predestinación, vamos a leer textos bíblicos que nos hablan de la predestinación. ¿Ok? Vamos a empezar. Hugo, lee Hechos 4, versículos 27 y 28. Un segundito, por favor. Sí, Hechos 4:22. 27, Ya que 27 y 28. 27-28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra un santo hijo, perdóname, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Muy bien. Entonces tenemos acá Oh, un Dios soberano de la historia, porque dice el texto que para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El plan de Dios para la salvación de los hombres, que incluía la muerte de Cristo en esa cruz, estaba determinado. El hombre no tenía ningún poder para impedirlo. Y eso nos demuestra que Dios es soberano y que tenía el poder sobre la historia, ¿no? Efesios 1:5, mi vida, por favor, léelo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien. Entonces, aquí dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos en un acto de amor, ¿no? En amor, dice, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, pero pone una condición por medio de Jesucristo, Mm. según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que la voluntad de Dios es que seamos adoptados hijos suyos, pero el medio es Jesucristo. Es decir, si Jesucristo no interviene en la ecuación, entonces no podemos llegar a ser hijos de Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué hizo Dios? Presentó a su Hijo en sacrificio por nosotros. Pero la obra de Cristo en la cruz no tiene efecto en nosotros si nosotros no aceptamos la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas.
Entonces es la predestinación de Dios, que su deseo, su anhelo, es que todos los hombres sean salvos. Pero la condición es que el hombre escoja el camino de Jesucristo para que la obra de Cristo en la cruz tenga efecto en su vida individual. Entonces, nosotros no podemos cambiar el destino de la historia porque Dios ha establecido un plan para la historia. Pero nosotros solamente tenemos el poder limitado. Tenemos el poder limitado de cambiar nuestro destino para vida o para muerte, recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón. Efesios 1:11. Vamos a pedirle a Mario que lea, por favor. Sí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Muy bien. Entonces, definitivamente el tema de la predestinación es bíblico, ¿no? Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Entonces, que hay una voluntad de Dios hacia nosotros basada en su puro afecto, su amor. La voluntad de Dios es su amor para con nosotros, pero para que esto tenga efecto necesitamos utilizar nuestro libre albedrío. Interesante es que Romanos 8, 29 y 30. Por favor, Miguel, léelo. Romanos 8, 29, 30. Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Y ahora la pregunta aquí que hay, cuando él dice, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y qué tiene que hacer el hombre cuando recibe un llamado? Contestar. Claro, Si no claro. contesta al llamado, entonces pierde la oportunidad de ser justificado y naturalmente después de justificado, pierde la oportunidad de ser santificado. Entonces Dios llama en su voluntad, Él quiere que todos los hombres sean salvos y tiene un plan para todos los hombres. Y Dios le da al hombre la limitada participación en su vida, solo en su vida, para escoger el camino de Dios o no. ¿Mm? Se me viene el versículo de, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿Ya? Claro, me atiende y ya abre la puerta. Esa es exacto, nuestra participación. Yo exacto, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es como entrar a esa corriente, ¿no? Pero claro. Ahora, tenemos que dar el primer paso. en cuanto a la historia, en cuanto al futuro, en cuanto a las profecías, el hombre no tiene ningún poder de decisión. Porque en ese caso Dios es absolutamente soberano y determina el plan, el curso de la historia. Entonces encontramos, por ejemplo, versículos como Hechos 2:23. Fanny, por favor, léelo. Hechos 2:23. Sí, un momento, por favor. Hechos 2:23 dijo, ¿cierto? Sí. Ok. Dice, a este entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¡Ay, qué Claro. complicado! A este, hablando de Jesucristo, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Entonces, en cuanto a la historia, en cuanto al plan para las naciones, Dios tiene el derecho de establecer la ruta. El hombre no puede participar en eso. El hombre no escoge el camino para la historia. El hombre solamente escoge su libre albedrío, lo escoge para su propia vida. Ese es eso es lo que se llama el libre albedrío. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en Efesios, me olvidé el texto, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Carlos, es Efesios 2:10. Efesios 10. Entonces Sí. dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas Para obras. buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero tú tomas tu decisión. Tú no te sientes obligado, tú no estás obligado a hacer las buenas obras si no quieres. Ese es tu libre albedrío. Pero solamente en el margen de tu propia vida individual. ¿Ya? Entonces, si creemos en un Dios soberano, omnipotente, omnisciente y creador de todo, y creemos que Él tiene derecho de escoger, elegir o determinar las cosas sin mi libre albedrío, es decir, solamente sobre mi vida, sin que yo pueda escoger nada, entonces esto nos lleva a una serie de actitudes erradas que es la que viven muchos de estos calvinistas extremos. Porque si no incluimos el libre albedrío, entonces si estoy pecando es porque Dios así lo ha determinado. ¿No es cierto? Es decir, si Dios es el que determina todas las cosas y yo no tengo libre albedrío, entonces si estoy pecando es porque Dios lo ha determinado. Si me divorcio es porque Dios lo ha querido, porque si no lo hubiese querido, entonces no lo habría permitido. Hugo, dime. Pero, pastor, cuando se refiere a hechos, donde está diciendo que ese consejo que juzgó a Jesús ya estaba predeterminado desde, desde la creación, Sí, ¿sí? Por Dios. Entonces, está excusando, estaría excusando a ese grupo, inclusive a Judas, quien lo entrega, claro, porque ya estaba escrito. claro. Pero ahí tienes que ¿Sí? entender que Dios es omnisciente y que Dios determina de antemano sabiendo lo que los hombres iban a elegir voluntariamente. Y ese fue el ejemplo que le di a Mario en la iglesia. Si veo con Mario un partido de fútbol en diferido, yo puedo decirle a Mario, en el minuto tal, Messi va a agarrar la pelota, va a doblar a la izquierda y va a meter gol. Y entonces él me va a decir, ¿cómo? ¿Sabes el futuro? Y entonces, si yo he visto el partido ya antes y yo designo y digo, a partir de ahora, en el minuto tal,
Messi va a doblar a la derecha, va a patear la pelota y va a meter gol. Entonces suena a que yo he determinado que Messi mete el gol, pero en realidad lo que estoy diciéndole a la gente es lo que yo ya sé de antemano. Y entonces en este sentido, la predeterminación está mezclada con el preconocimiento de Dios de las cosas. Entonces Dios, sabiendo de antemano, porque en ese momento cuando Messi toma la decisión de voltear a la izquierda y patear, es una decisión libre. Messi toma la decisión libremente. Yo no influí sobre él. Pero cuando yo se lo relato a Mario, parece que yo lo estoy obligando. Y esa es la diferencia. Estos hombres que condenaron a Jesús, lo condenaron por su libre albedrío. Ellos tomaron esa decisión. Pero esa decisión era importante para el plan de Dios. Y por eso Dios lo escribe y dice que Dios lo señala, lo determina de antemano, pero considerando que la decisión era libre de esos individuos en el instante en que la tomaron. ¿Me entienden? Esto quiere decir entonces que si Judas no lo entrega, otro lo tenía que entregar. Sí, claro, O que si ese consejo no lo condenaba, otro grupo de personas lo tenían que condenar. claro. O sea, algunos iban a servir como instrumentos de Satanás, ¿no? Y este es el Entonces punto. también, Sí, claro, ahí es el punto que está hablando Calvino, donde dice que nosotros, que no estamos sujetos, o sea, que la predestinación realmente está manejada, sí, llamémoslo así, por Dios, sí, claro, ¿cierto? claro. O sea, la Porque no podemos predestinación tomarla, de la o sea, no historia. podemos tomar la decisión. Claro. O sea, la tomamos. En el momento en que tomamos la decisión, la tomas en forma individual y de libre albedrío. En ese momento, tú ejerces tu voluntad. Es decir, no es que Dios lo obligó al sumo sacerdote a hacer las cosas que debía hacer. Es decir, en el momento en que el sacerdote toma la decisión, ejerce su libre albedrío y entonces entra a formar parte del plan de Dios establecido. Y esto es la discusión, ¿no? La discusión que nos lleva porque los calvinistas dicen todo está determinado por Dios. Entonces los calvinistas, en su versión más extrema, ellos dicen, Judas se condenó porque tenía que traicionar a Jesús y en el fondo era una decisión de Dios que Judas se condenara. Y entonces eso nos da vueltas porque dejamos de lado el preconocimiento de Dios. Julieta ha levantado la mano. Pastor, aquí también me viene a la memoria cuando Dios endurecía el corazón del faraón. Claro, claro. Porque es parte de su plan para las naciones, ¿no? Y entonces este es el punto de discusión. Porque por un lado nos encontramos con un Dios soberano y por otro lado entendemos que los hombres toman sus decisiones individuales sin la obligación de Dios. Es decir, los hombres toman sus decisiones individuales, pero sin embargo, sus decisiones individuales que Dios sabía de antemano son parte del plan de Dios. Voy a tratar de explicarles esto que es una idea muy interesante. A veces nosotros en la vida conocemos a la gente que nos rodea y entonces preveemos sus decisiones y sabemos que van a tomar decisiones a veces buenas o a veces equivocadas y sin embargo preveemos de antemano el plan. Voy a ilustrarlo, ¿ya? Vamos a decir que conozco tan bien a mis hijos que cuando estaban en la casa, cuando todavía eran adolescentes, cuando estaban acá en la casa, yo les
yo sabía que no iban a regar las plantas. ¿De acuerdo? Entonces se les dice, rieguen las plantas, pero ellos no, yo sé que no la van a regar, porque estaban metidos en sus cosas, etc. Entonces, yo de antemano hablo con alguien y le digo, por favor, anda a mi casa tal día a regar las plantas. Entonces, llega el día, llego yo, voy a ver si las plantas están regadas y resulta que fueron regadas porque yo, sabiendo que mis hijos no lo iban a hacer, preveí y mandé a otra persona que lo haga. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando que a veces nosotros tomamos decisiones de antemano conociendo lo que la gente va a hacer. Claro, nosotros no somos Dios para saber todo, pero tenemos un conocimiento, digamos, limitado, ¿no? Pero podríamos decir, por ejemplo, eh, vamos a viajar, vamos a ir al aeropuerto y vamos a viajar. Y entonces le encargo a una persona que lleve todos los tickets del avión. Yo, sabiendo que se va a olvidar y que no lo va a hacer, me adelanto y tomo los tickets y los guardo en mi maleta. Cuando llegamos al aeropuerto, le pregunto a la persona, ¿trajiste los tickets? Y la persona me dice, me olvidé. Entonces yo saco los tickets y les digo, aquí lo tengo. Eso es lo que hace Dios. Dios, conociendo las decisiones individuales de las personas, prevé el camino. Y a eso la Biblia le llama predeterminar. Porque sabía lo que los hombres iban a hacer. Pero en el momento en que lo hicieron, los hombres ejercieron su libre albedrío. Y Dios, sabiéndolo de antemano, preveyó la solución, ¿no? ¿Ok? Para continuar con la idea, si me alejo de él, es porque él así lo ha querido, dicen los calvinistas. Y preguntan, ¿por qué me va a condenar por algo que él ha determinado? Otra cuestión de los calvinistas. Yo no soy culpable de nada, porque Dios ha determinado todo. Por tanto, él es el culpable de todo. Y entonces esto nos lleva a este concepto que hemos hablado ya antes, que somos títeres en las manos de un Dios que ha determinado nuestro destino de antemano. O somos piezas de un juego de ajedrez entre Dios y el diablo. Lo que queremos decir es que Dios es soberano, que Dios tiene el derecho de tomar las decisiones, claro que sí. Que Dios puede utilizar su soberanía y su omnipotencia, es cierto. Pero Dios también usa su omnisciencia, el hecho de saber de antemano las cosas que van a ocurrir. Al mismo tiempo, nos ama y tiene misericordia. Y por eso nos ha dado una limitación participada, una participación limitada para tomar decisiones en nuestras propias vidas. Sin embargo, sabiendo Dios de antemano nuestras decisiones libres, entonces prepara camino para nosotros. Y nos dice, escoge este camino que pongo delante de ti. Por ejemplo, Mateo 7:13. Mateo 7:13 al 14. Voy a pedirle a Carlito Guerrero que por favor lo lea.
Mateo 7:13. ¿No está, Carlitos? Carolina. Mateo 7:13 al 14. Ok. Eh, aquí está, 7:3. Ok, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, Dios ha establecido que hay un camino angosto porque ya existe un camino ancho. Hay una puerta ancha y un camino espacioso que es el que lleva a la perdición. Entonces, Dios ha establecido un camino angosto con una puerta estrecha que lleva a la vida y nos dice, usa tu libre albedrío para entrar por esa puerta, ¿no? Dios no te está obligando a hacerlo, es tu libre albedrío, pero nunca olvides que Él de antemano ya sabe cuál va a ser tu decisión. Entonces, ¿tendría Dios el derecho de decir, yo estoy predestinando para vida a Jackie Moreno porque sé que Jackie Moreno escogerá el camino que lleva a la vida? O Deuteronomio 30:19. Mónica, por favor, léelo. Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Exacto. Solamente. Dios te ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, llevando la pregunta de Hugo, Judas, según estos textos, Judas estaba determinado, obligado a traicionar a Jesús, o fue una decisión libre que él tomó. Obviamente fue una decisión libre porque él escogió el camino de la traición. Cuando Dios dice que el plan estaba determinado, es porque él sabía de antemano que Judas tomaría esa decisión. ¿Ah? Fanny levantó la mano. A ver, Fanny. Sí, algo que yo estoy pensando en lo de Judas es que también Jesús se lo advierte, ¿no? Como diciendo que lo que va a hacer Claro. y él no reacciona. Y el otro es cuando él se arrepiente, no va a Jesús, va a los sacerdotes, a estos que le había dado el dinero. Hay un pasaje en Deuteronomio 8:2 y quería preguntarle si esto también puede ser una comparación o algo, que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ya, correcto. Igual con los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes que juzgaron a Jesús usaron su libre albedrío para juzgarlo y condenarlo. El plan de Dios no iba a dejar de funcionar. Si ellos se hubieran retractado,
entonces probablemente otros habrían tomado el lugar. Entonces, aquí es difícil para nosotros entender, porque el plan de Dios no puede ser bloqueado por ningún ser humano, por ninguna persona, pero sin embargo, las personas ejercen su libre albedrío para incorporarse en el camino de la maldad o en el camino de la bondad. Una pregunta, Carlos. Sí, Estaba pensando, y con respecto a Adán y Eva, claro, Dios los creó, pero claro, ellos, claro, desobedecieron a Dios, sí, pero ellos ya estaban, o sea, iban a cometer ese pecado de desobediencia, entonces Dios tenía que preparar un plan. exacto. Y por eso es que cuando hablamos de ese tema, la gente, o sea, hay que entenderlo. Adán y Eva fueron avisados por Dios y se les dijo que no debían comer del árbol de la ciencia, es el árbol de la ciencia, y es la ciencia del bien y la ciencia del mal. Entonces no debían comer de ese árbol. Dios les dijo, les advirtió que no debían hacer, pero ellos ejercieron su libre albedrío y lo comieron. Pero Dios, sabiendo de antemano que ellos iban a tomar esa decisión, preparó de antemano el camino de salvación con la muerte de su Hijo en la cruz para salvación de los hombres. Entonces, ese es el preconocimiento de Dios. Entonces, Dios no determinó y obligó a Adán y Eva a comer del árbol, les dijo que no lo hicieran, pero sabiendo que lo iban a hacer, entonces preparó de antemano el camino de salvación. Bueno, solamente para terminar, hace un tiempo estudiamos el libro, el Salmo 119, el versículo 30, que dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Entonces, la pregunta que hizo Rocco la semana pasada era, si todo está determinado, entonces no puedo hacer nada con mi vida. Estoy determinado a pecar o a robar, o etcétera. No, no es así. Yo escojo para mi vida el camino de la verdad. Escojo en mi vida alejarme del camino de la mentira, dice la Biblia. Hay camino de verdad y camino de mentira. Hay camino de justicia y de injusticia. Y yo escojo eso. Entonces, para concluir, la predestinación calvinista extrema nos hace quedar como individuos que no tenemos ninguna decisión. Nosotros no tenemos el poder para hacer cambiar la voluntad de Dios, pero tenemos el libre albedrío para escoger el camino que yo voy a seguir. Yo escojo entrar en el camino de Dios o yo escojo seguir el camino ancho que me lleva a la perdición. En cuanto al plan de Dios para las naciones, Dios es soberano y tiene un plan y usa de los instrumentos inclusive del diablo cuando los planes de Dios tienen que cumplirse. No sé si esto les ha aclarado el tema, no sé si han mejorado su entendimiento entre... ¿Podría preguntar algo? Claro. Sí, eso que tú dices está muy claro, porque claro, en su soberanía el Señor tiene un plan, digamos, a nivel mundial, ¿no? De su reino, ¿no? Aquí en la tierra y todo eso. Y nosotros, como tú dijiste, tenemos ese libre albedrío, pero con limitación, porque cuando Él ve que nosotros vamos a traspasar el límite, Él actúa, ¿no? No. Y entonces ahí ya somos dirigidos por Él, ¿no? En ese sentido. Pero hay un versículo, ¿perdón? No, es que mencionaste libre albedrío con limitación. Vivian, deja que termine la pregunta. Ya.
Sí, no, lo que decía Carlitos, que hay límites, o sea, sí tenemos libre albedrío en nuestras vidas, pero no tenemos límite para hacerlo ya a nivel de su plan, del plan del Señor. Nosotros Sí, no podemos ejercer ahí nada. sí, Eh, y entonces, claro, en su soberanía el Señor tiene un plan, digamos, macro, ujú, que no va a cambiar por nosotros, ¿verdad? Entonces, en su soberanía y como Él es el que sabe todo, nosotros no sabemos cómo son las cosas, pues Él puede hacer como Él quiera, ¿no? Por eso dice lo de las vasijas, ¿no? Puede usar vasijas de barro ya, o de oro, de plata, como en toda cocina. Y hay un versículo ahí en Juan 6:39 que dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. sí. Entonces ahí es como que hay algo que el Señor ya determinó que iba a dar, o sea que sí hay algo que Él ya planeó y se lo entregó a Jesucristo, pero no es que sea todo, sino es como, dice que algo que de todo lo que Él me ha dado, ¿no? Dice. ¿Cuál es Y la pregunta? tendría lógica con lo que tú dices, Ah, ya, que confirmaría lo que tú estás diciendo, que, o sea, el Señor tiene ese plan macro sí. y el micro, que somos nosotros, ¿no? Que podemos actuar hasta cierto límite, digamos. En su Claro, plan Dios, macro no podemos entrar. en el macro no podemos entrar. En el micro, Eso, en tu sí, vida personal, Dios tiene un plan específico para tu vida. Dice la eso. Biblia que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Dios tiene un plan para tu vida, que es un buen plan, porque Dios te ama y porque Dios quiere usarte como parte de su plan mayor. Entonces, Dios quiere usarte, quiere que seas instrumento útil en sus manos, quiere que seas un testimonio eh, 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 firme de la fe. O sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ejercer nuestro libre albedrío para escoger el camino de Dios. Entonces, cuando tú le dices al Señor, Señor, yo quiero seguir tus caminos, en primer lugar tienes un camino que es, digamos, general, ¿no? La voluntad de Dios, por ejemplo, es vuestra santificación, dice la palabra. Entonces, todos, Dios quiere que para todos que seamos santificados. Pero hay un plan específico. Dios quiere que tú le sirvas. Dios no quiere que uno esté calentando banca. Entonces, Dios quiere que tú le sirvas. Y para eso te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado recursos, te ha dado un montón de herramientas que son parte del plan de Dios específico para ti. Y ahí es cuando nosotros debemos entrar, descubrir el plan específico de Dios para mi vida y cumplirlo. ¿Me entiendes? Exacto. Si Sí, tienes el don de maestro, o sea, si tienes el don de maestro, es para que lo uses. Si tienes el don el talento de cantar, es para que lo uses. Entonces, y ahí está cuando nosotros descubrimos el plan de Dios para nuestras vidas. Porque yo alguna vez le pregunté a mi madre, cuando mi madre vivía, y yo era joven, y le dije, ¿para qué estamos en esta tierra? Entonces ella me dijo, tú para estudiar. Y yo le dije, ¿y después de estudiar qué? Trabajar. ¿Y después qué? Tener tu profesión, tener tu familia, tener tus hijos. ¿Y después qué? Y después te mueres. Yo le dije, ¿ese es el plan de Dios para mi vida? Entonces me parecía tonto pensar que ese era el plan de Dios para mi vida. Pero en muchos cristianos es así. En muchos cristianos se limitan a eso. Tenemos nosotros gente en nuestra iglesia que viven, que tienen su familia, que trabajan y que solamente vienen los domingos a escuchar la prédica, después se van y no hacen nada. O trabajan tanto o están metidos en el trabajo que ya no tienen tiempo. Y entonces me pregunto, ¿ese es el plan de Dios? No, no es. El plan de Dios es que seamos instrumentos útiles en sus manos.
que sirvamos con nuestro testimonio para llevar almas a los pies de Cristo. Y que el trabajo, como dicen, y que no vivamos para trabajar, sino que el trabajo nos dé la posibilidad de vivir, nada más. Pero la vida no es simplemente trabajar, ¿no? Entonces, el plan de Dios es importante para nuestras vidas. Hugo levantó la mano. El pensamiento calvinista me parece que a ver, está, no, para mi concepto, algo está errado, porque es que cuando dice que algunos están predestinados a la vida y otros a la muerte, es decir, algunos van a ser salvados, pero eso ya está predeterminado. Está mostrando a un Dios tirano. Claro. No es la palabra, pero sí, tirano. Y nos está cercenando de tajo la fe y la esperanza de salvación. ¿Sí? Porque, bueno, no es nuestra fe es llegar a ser salvo. ¿Sí? Claro. Entonces, no están. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? ¿La muerte? Claro. Absurdo. Es absurdo. Pero hay que tener cuidado con el otro lado. El otro lado son los arminianos. Y en el arminiano, el hombre se cree Dios, porque es el hombre el que decide todo. Entonces, cuando a mí me preguntan y me dicen si yo soy calvinista o arminiano, yo digo, soy calviniano, porque tengo una parte de Calvino y una parte de Arminio, porque creo que Dios es soberano, sí, lo creo, pero también, como tú dices, no creo que Dios sea un Dios tirano. Creo que Dios es omnipotente, pero no puede, o sea, mi corazón no puede aceptar que un Dios omnipotente cree a unas personas para condenación, o sea, no encaja en mi cerebro. Pero por otro lado, tampoco Dios es el títere de los hombres y que nosotros somos al final Dios, porque Dios tiene que obedecer nuestras órdenes, ¿no? Entonces, este es el problema. En esta doctrina, uno está en el medio, ¿no? En ciertas cosas somos calvinistas, pero en ciertas cosas somos arminianos. Y tomar una posición extrema no lleva nada bien. ¿Ok? Otra pregunta. A ver, Yo le quiero decir una sola cosa. dígame. Los calvinistas y los armenianos, yo lo meto en la misma teoría del Big Bang, para mí. Simple. No lo acepto para nada. Esa frase no la acepto. Más o menos estoy con lo que está diciendo Hugo. Amo a Dios, sirvo a Dios y estoy en esta tierra para servir al Señor y ser salvo. Claro. Está bien. Esa es mi palabra. Mi teoría. Muy bien, muy bien. Disculpe. Está bien. Otra opinión, a ver. ¿Todo bien? Bueno, espero pues que Lo les haya mismo es servido. con Jesús, perdón, pastor, lo mismo es cuando Jesús dice que Él tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal para nosotros. O sea, Claro. también yo pienso que Él nos ama tan mucho, pero como decía, no tiene tenemos la libertad de elegir y Sí, es nuestra propia elección si nosotros queremos realmente seguirle o no, claro. pero no nos puede obligar. Es lo mismo que el mismo gran error que podemos hacer como padres, que queremos jalar a nuestros hijos a la fuerza, a algo que nosotros queremos evitarles a veces, como lo que usted decía la vez pasada, ¿no? Queremos poner y decirle no lo haga, sabemos lo que puede pasar, pero no, y tenemos que dejarlos probar a que den su cabezazo, ¿verdad? Claro, yo lo pongo en este sentido, ¿no? Por ejemplo, si tengo que cocinar, entonces, ustedes saben que a mí me gusta cocinar y disfruto mi tiempo cocinando, ¿no? También cuando plancho, también cuando lavo los platos, también cuando trapeo. Mentira, mentira, mentira. Pero a mí me gusta cocinar. Entonces, digamos que yo entro a la habitación y le digo a mi esposa, le digo, ¿qué quieres comer? ¿Quieres que te prepare un arroz chaufa o quieres que te prepare un tallarín saltado?
Entonces le doy a ella a escoger, ¿no? Pero sería incorrecto que ella escribiera en las redes sociales diciendo, lo tengo dominado a mi marido porque no cocina si yo no le permito. ¿Me entienden? O sea, si ella me dice, ya quiero arroz chaufa, y entonces, y luego ella dice, yo lo tengo dominado porque él solo cocina lo que yo quiero. Y no es correcto, pues. No es correcto porque en el fondo yo puedo cocinar lo que me dé la gana. Pero en mi amor por ella, le digo qué es lo que quieres comer, ¿no es cierto? Y lo mismo es con Dios. Dios nos pone el plan de salvación delante, pero no es que el plan de salvación dependa de nosotros. No es que Dios nos salve o no nos salve solo si yo quiero. No es eso. Es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En su bondad nos da la posibilidad de escoger el camino. Al final es Él el Salvador, el que salva por gracia. Él es el que salva por gracia, pero nos da la oportunidad de elegir su camino para darnos ese libre albedrío. Entonces, no somos los que determinan lo que Dios hace o no. Yo no soy el que mando a Dios con mi libre albedrío, sino que Él en su amor me da la posibilidad de escoger camino de vida o camino de muerte. Pero Él siempre sigue siendo soberano. ¿Ok? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para poder digerir estos conceptos que no son fáciles. No son fáciles, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y por lo que hemos aprendido. Ayúdanos a entender nuestros límites y siempre reconocer tu soberanía. Reconocer siempre que tú eres Dios a quien servimos, que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, y que tu infinita bondad has puesto un camino que lleva a vida eterna en el cual nosotros podemos entrar usando nuestro libre albedrío. Pero lo has hecho porque nos amas, porque no quieres que ningún alma se pierda. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Pastor. gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Cuídense. El último ejemplo estuvo muy bueno. Bueno, Se entendió mucho mejor. sí. Muchas gracias. Bueno, adiós, cuídense. Bye, bye. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao.